Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, para en esta ocasión poder hablar de ese tema tan importante como lo es la educación. Y a ver, en los últimos días ha ocurrido un suceso sumamente llamativo, que es la migración de parte de estudiantes que antes estaban en colegios privados hacia el sector público. Y nos vamos a estar preguntando por qué es que está sucediendo este hecho. ¿Cuáles son los factores que los motivan? Bueno, eso y más nosotros lo hablaremos con nada más y nada menos que con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de verlo nuevamente. Un placer estar nuevamente acá. Gracias, Fernando. Gracias por invitarme. Por supuesto, también el agradecimiento para Criterios y para todos nuestros televidentes que nos sintonizan. Un saludo a nuestros estudiantes en este mes del estudiante y, por supuesto, a los docentes, a mis queridos colegas del sistema magisterial público y privado. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a los padres y madres de familia que prefieren nuestros servicios educativos privados. Desde luego, licenciado, y encantado que usted nos haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, vamos entrando en materia respecto a lo que nos compete, que es el ámbito educativo. Para muchos quizás podrá ser, no, mire, pero es que es sumamente normal que haya migración respecto del sector privado al sector público. O a lo mejor podemos pensar de que esto está sucediendo porque la educación en el sector público ha mejorado, pero podríamos caer en determinados sesgos si no analizamos bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, licenciado, ha bajado la cantidad de estudiantes en el sector privado precisamente porque se han dado cuenta que prefieren el público, y en todo caso, ¿por qué lo prefieren? Nosotros creemos que eso no ha pasado. Nuestros monitoreos nos revelan datos que el comportamiento de los estudiantes que pasan de un sistema privado a un sistema público son datos normales de los que hemos tenido desde antes de la pandemia. Los datos que nos alarman a nosotros no son la cantidad de estudiantes que están trasladándose del sistema privado al sistema público. Sí. Porque cuando sumamos los estudiantes que se pasan del sistema privado al sistema público y los que se pasan del sistema público al sistema privado y hacemos la diferencia, o sea, restamos, vemos que las cantidades son realmente iguales o menores que las que han habido en años anteriores. Lo que nos alarma, Fernando, es la deserción, así meramente dicha, por migración, por estudiantes que abandonan el sistema educativo nacional, o sea, alumnos que han estado matriculados en colegios privados y que han estado matriculados en escuelas públicas y que se han ido fuera del país. Sí. Esa migración sí es peligrosa y esa deserción sí es dañina para todo el país, porque lo que estamos haciendo es descartando capital académico, o sea, estudiantes formados en nuestro país, en los cuales hemos invertido como país, y serán otros los países que van a aprovechar el retorno de su formación académica, técnica y vocacional. Para que esto quede en contexto, lo explicamos de esta manera. Por ejemplo, un médico que ha sido formado en la Universidad Nacional. ¿Cuánto le cuesta al país un médico formado en la Universidad Nacional? Donde invertimos como país en ese médico. ¿Cuánto cree usted que le cuesta? ¿Qué? ¿Le cuesta $50,000? $60,000 al país? Entonces usted, cuando ese médico, su formación se la lleva fuera del país, sí, claro, el país pierde esa cantidad de dinero. La única esperanza que tiene el país cuando forma académicamente a un profesional es que cuando este profesional produzca en este país pueda
ser parte de la población económicamente activa y permita con su fuerza laboral lograr el crecimiento económico que el país necesita. Si tuviésemos una migración de cuantos médicos, de cuantos ingenieros, de cuantos abogados, entonces ¿cuánto sería la pérdida del capital académico nuestro? Viéndola en valores absolutos. Entonces el retorno para el país de esta formación en la cual hemos invertido es sumamente difícil de nosotros como país poder soportarla ante otra situación peor, en que el profesional que hemos formado nos vemos obligados a contratar profesionales fuera del país, que siendo extranjeros se vuelve más caro para el país. Entonces esto, viéndolo con ojos de análisis a la luz de la educación, de la economía, realmente le trae al país consecuencias muy negativas. Esa migración, esa deserción escolar es la que debe de pensar cuánto daño le hace al país. La deserción que hay de los colegios privados a las escuelas públicas y de escuelas públicas a colegios privados es una deserción en un tránsito en el cual puede afectar hoy a un sistema y mañana a otro sistema. En tanto de que cuando la migración de los colegios privados a escuelas públicas se da, puede ser que el colegio privado sufra un déficit financiero a causa de que habrá de percibir menos colegiaturas, menos ingresos financieros por menos colegiaturas. Y cuando un estudiante migra del sistema público al sistema privado, es lo contrario, experimenta un aumento en su índice de recaudación financiera. Entonces esto, entre más menos, pues puede ser en algunos colegios positivo y en otros colegios negativo de acuerdo a su realidad. Pero al final, lo que nos trae a cuenta a nosotros es que el estudiante que sale del país es un estudiante irrecuperable, porque en su mayoría, Fernando, están migrando legalmente. Son estudiantes que sus padres, madres de familia, les han legalizado su situación de migración y pues van para no volver, para no regresar. Ese capital no deberíamos de perderlo. Ok, ya grosso modo creo que usted mencionó parte de los factores que ustedes pueden detectar sobre el por qué los estudiantes están migrando. Entre uno de ellos ya mencionó el hecho de que en los Estados Unidos o en otros países ya les han arreglado la documentación necesaria. Pero según las investigaciones que ustedes han realizado, ¿cuáles son esos otros factores que han motivado a que los estudiantes dejen el sistema educativo nacional para migrar a uno extranjero? Mire, hay edades en las cuales el estudiante busca más oportunidades de las que hay. Sí. Cuando un estudiante de 15 años ha cursado ya 9º grado, llegando a 16, quisiera este estudiante tener la oportunidad de trabajar y estudiar. Sí. A los 16 años. De repente algunos buscan algún oficio en el cual aprender y que alguna retribución les traiga ese oficio. Carpintería, reparación de llantas, car wash, oficios así varios, ¿verdad? De hecho, pues algunos sacan permiso porque son menores de edad del Ministerio de Trabajo para poder entregarlo a sus empleadores o patronos, sí, para poder trabajar y quisieran de 16 años, 17, trabajar y estudiar. O sea, estar sacando su bachillerato en un turno y trabajando en el otro. Esa realidad de falta de oportunidades es un factor importante que hace decidir a un estudiante entre que si aquí no tiene esa oportunidad, en otro país sí la tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente hablar de part-time, de hacer un trabajito en media jornada y en otra media jornada estudiar. Sí. Y aún siendo de 17 años, 16 años, las personas
se les da esa oportunidad. En este país es menos frecuente ese apoyo, esa oportunidad. Entre 16 años y 22 años son las edades en las que los jóvenes, las señoritas, están tomando las decisiones más fuertes de su vida, en donde están, digamos, proyectando qué va a ser su futuro. Digamos que están como colocando los cimientos, las bases de su proyecto de vida. En estas edades es donde el sistema educativo debe hacer su parte en cuanto a brindar la oportunidad de superarse académicamente, técnicamente, vocacionalmente, pero el sistema, digamos, estratificado, todo el andamiaje del Estado debe volcarse a que existan normativas en que puedan, en estas edades, poder también tener oportunidades laborales los estudiantes. Hay una cantidad fuerte de estudiantes que todavía en nuestro país, habiendo hecho el 9º grado, ya no tienen la oportunidad de estudiar bachillerato. Y es porque sus hogares, digamos que se deciden más porque trabaje a que porque sigue estudiando, porque los ingresos del hogar son muy escasos. Y más si en estas edades deciden este joven o esta señorita hacer ya su proyecto de vida conyugal. Sí. Aún siendo menores de edad, tenemos experiencia en esos. Entonces, todas estas cosas al sistema educativo le traen variables de las cuales debe saber manejar. Y el sistema, digamos, social, económico, debe también dar respuesta a estas situaciones. Por eso es que para nosotros la deserción escolar más significativa no es la que exista de un traslado de un sistema público a un sistema privado o viceversa, sino la deserción de aquel estudiante que, habiendo estado escolarizado, deja de estarlo. O sea, abandona el sistema educativo. Y de esos casos, Fernando, son muchos. Son muchos y las razones se las he contado a grosso modo. Otra razón más importante, además de la migración y además de falta de oportunidades en edades específicas, sí, es el tema de que existe un porcentaje de estudiantes y es una variable que pocos estudian, valga la redundancia. Las universidades deberían hacer su parte en aportar este tipo de investigaciones. Fernando, hay gente que no trae su vocación en el estudio. Y ahí usted tiene, por ejemplo, gente muy buena para jugar fútbol, pero que no estudia. Claro. Y que si al caso hizo su 4º grado o 6º grado. Y hay gente que es muy buena en mecánica automotriz, por ejemplo, que supera, por ejemplo, a los técnicos e ingenieros automotrices. ¿Y que hicieron qué? 9º grado. Sí. Y ahí tiene gente usted especializada en corte y confección, y de igual manera. Entonces yo creo de que también ese porcentaje de deserción escolar hay que contemplarlo en cuanto a que su vocación no es la de estudiar, sino otros quehaceres. Ok, perfecto. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y en esta ocasión nosotros nos preguntamos, ya que los niveles de deserción han aumentado en los últimos meses, también quisiéramos hacer una comparativa. Si respecto estos niveles son iguales o superiores a los que estaban antes de la pandemia. Licenciado. Sucede que hay algunas variables que han permitido o motivado, mejor dicho, a que la deserción escolar en centros educativos públicos y privados tenga un aumento en referencia a los años anteriores. En primer lugar, si comparamos 2022 con 2021 y más todavía con el 2020, recuérdese que el 2020 no era un año como muy favorable para migrar del país, ¿verdad? Entonces tampoco era como el primer fin para la familia salvadoreña. El primer fin era salvarse del COVID en el 2020, ¿verdad? En el 2021 la migración se convierte en un tema que al compararlo con el 2020, el 2021 es una migración que asusta. Sí, claro. Ante datos de migración en el año 2020 del 2-3% de estudiantes y el dato de migración en el 2021 del doble de eso, pues realmente es alarmante. Y si hablamos de un 8% en el año 2022, todavía es más alarmante que 8 de cada 100 estudiantes puedan en los lugares de mayor frecuencia poblacional educativa estén migrando del país, y más en los meses de los primeros trimestres del año, o sea, en los primeros 5 meses. Eso significa de que ha habido más posibilidades de legalizar a los familiares y han caminado sin ningún riesgo para otros países. Esto habría que, Fernando, darle un estudio muy minucioso, en tanto que vamos a tener que vivir con esta variable de esta manera, porque hoy son unos los que están legalizándose y mañana serán otros. Desde luego. Entonces hoy se van unos, mañana se irán otros. Entonces, tanto el sistema público como privado experimenta una deserción irrecuperable, en tanto que se trata de una variable muy difícil de manejar, como es la migración. O sea, el padre o madre de familia decide llevarse a su hijo para Estados Unidos, para Italia, Europa, Norteamérica, y en algunos casos Sudamérica. Bueno, se los quiere llevar y ¿quién lo detiene? Sí. Cuando Ven otros mejores horizontes fuera de nuestras fronteras patrias. Y esto va a ser una, digamos, manera frecuente de ver el tema de la variable de deserción. Nuestros sistemas migratorios han de medir esa migración legal de cómo se encuentra, y nuestros sistemas, digamos, de documentación habrán de medir también la gente que expide el carnet de identidad de minoridad y el documento único de identidad. Ellos tienen forma como medir la migración ilegal. Luego, los padrones electorales también miden la frecuencia de la votación, y ahí pues podemos ver cuánta gente migra. Entonces hay muchas formas de cómo evaluar esto, y hay muchas formas también de poder motivar a que el país no sufra de esta migración. Hay proyectos en los cuales el Estado puede invertir, y uno de ellos es ese. Si usted tiene su situación legal fuera del país, por decirle algo, una ciudadanía norteamericana o una residencia norteamericana, puede esto ser definitivamente contrarrestado
con oportunidades que aquí se le presenten atractivas al joven o la señorita y que no se necesite de estar fuera del país para poder lograr el proyecto de vida que desea tener. Ok. Se entiende de que ustedes, como asociación de colegios privados, no tienen la posibilidad de hacerle frente a todos los factores, como en este caso usted ya menciona la legalización de los padres de familia en otros países y que se llevan a sus hijos. Ok, eso no se puede hacer, pero en otros factores, ¿de qué manera puede contribuir ACPES para tratar de frenar la deserción escolar? Estamos haciendo esfuerzos en unir a socios, privado con privado, en cuanto a que podamos encaminar proyectos en los que estas oportunidades de las que les estoy hablando puedan darse. Si un jovencito o señorita en este país tuviese la oportunidad de a sus 16 años poder ya aportar a su hogar por lo menos sus propios recursos para poder estudiar, ya eso le merece una gran oportunidad que le puede hacer desistir, aunque sea legal, irse del país. Mucho más si cuando estudia educación media tiene oportunidades de inserción laboral, garantizándole, por ejemplo, el primer empleo, garantizándole, por ejemplo, no siempre el trabajo de repente que quisiera tener, pero uno que le pueda servir. Que le pueda comenzar a dar experiencia. Exactamente, ¿sí? Correcto, pero que le pueda servir para que pueda tener sus estudios superiores. Y que cuando los estudios superiores hayan culminado en el joven o la señorita, de verdad tenga oportunidades de empleo. Porque la frustración más grande, y ahí usted mira migrar todo tipo de personas con grandes títulos universitarios, médicos, abogados, licenciados, y que obviamente esos títulos no funcionan fuera del país. Van todos estos, digamos, ciudadanos salvadoreños a dar su mano de obra obrera fuera del país, generalmente a trabajar en actividades de construcción fuera del país, en actividades de pura, digamos, fuerza laboral técnica, y este país necesitando esa fuerza laboral técnica, pero que no es consecuente con la formación que tienen. Entonces, creo que el ordenamiento, digamos, de lo que es el sistema educativo puede permitir tener a la vista estudios y planes de acción para que puedan contribuir a este fortalecimiento de oportunidades laborales y oportunidades de estudios superiores. Ok, perfecto. Bueno, momento de irnos a nuestra segunda pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es evidente que otro de los puntos fundamentales en materia educativa que siempre da de qué hablar es qué es lo que ha pasado después de lo fuerte que estuvo la pandemia, después del punto más alto. Y es que ¿de qué manera ha afectado esto? Bueno, en que se maneja que hay en el sistema educativo un 50%
en el déficit de los contenidos que ya deberían tener nuestros y nuestras estudiantes. ¿Es esto cierto, licenciado? Bueno, hemos tenido 2020, 2021 y 2022 3 años escolares atípicos. Sí, claro. En los que hemos experimentado situaciones de aprendizaje sumamente, digamos, obstaculizadas, limitadas por cualquier variable. Sí, así es. No hemos limitado la presencialidad, digamos, eso de la semipresencialidad ha sido un tema muy recurrente en cuanto a que hemos provocado mediante esa aplicación contenidos no servidos. Y que entiendo que se ha reducido la semipresencialidad drásticamente, ¿no? Exactamente. Sí, porque hoy sí. casi que creo que todo ya últimamente sí, ya estamos casi al 100% presencial. Sí. Pero los meses anteriores no ha sido así. Y esto ha permitido, bueno, siempre lo hemos dicho, mire, en tiempos normales, Fernando, Sí. de los llamados 200 días laborales presencialmente en los centros educativos públicos y privados, ya existía una imposibilidad de cubrir el 100% de los contenidos de cada disciplina. Ya había dificultad. Sí, claro. Ya en ese tiempo ya había, digamos, un porcentaje de contenidos que no se lograban atender. Ya no digamos el tema de que había un porcentaje importante de competencias no alcanzadas. O sea, el estudiante podía ser promovido de grado, pero no ser competitivo en el grado inmediato superior. Sí, claro. Eso pasa. Por ejemplo, podía ser promovido o puede ser promovido un estudiante de primero a segundo grado sin saber leer y escribir. Y puede ser promovido un estudiante de cuarto a quinto grado sabiendo leer y escribir, pero no entendiendo lo que lee. O sea, sin capacidades. Es decir, puede leer, pero no puede comprender. Exactamente, sin competencia lectora. Entonces, cuando esas variables existen en un sistema, se dice que el déficit de los contenidos no servidos es tan grande que provoca el fracaso escolar. Y entonces nos vemos obligados a medir, para que no duela la palabra, a medir el éxito educativo. Cuando nosotros medimos el éxito educativo, también estamos midiendo el fracaso educativo. Es como cuando usted mide este vaso, por ejemplo. Y cuando usted mide lo vacío que está, también está midiendo lo lleno que está. Sí, claro. Lo mismo pasa en el sistema educativo. Es sumamente igual. Entonces, cuando usted mide el éxito educativo y ve que es tan inferior y que es mayor el fracaso escolar, entonces usted dice, ¿en qué situación estamos? Hombre, estamos en crisis. Por eso es que el sistema educativo, bueno, yo hablo de nuestro país porque es el que conozco, es el que vivo a día en la escuela pública y privada. Y del que a usted le consta. Ahí me consta, así es, pero no sé si en otros países estarán en iguales o peores condiciones, pero nosotros estamos en una seria crisis educativa. Claro, nuestro sistema educativo tiene sus propios problemas. Por que son los que hay que supuesto, reparar. y tenemos que decirlo. Hay que implementar planes nacionales de educación que contemplen la realidad que se ha pasado por esta pandemia. Sí. Y lo difícil de haber superado, de haber sobrevivido a este COVID-19, que en el nombre de Dios sea que ya estamos terminando de vivirlo y que los porcentajes de contagio de aquí en adelante sean con los que vamos a tener que estar viviendo día a día. Primero Dios, que así sea, pero hay que decirlo, el déficit educacional que tenemos debe de ser manejado en un plan nacional de educación en donde se pueda contemplar ahí la realidad del perfil del estudiante que ha egresado de cada nivel educativo en cada asignatura. O sea, tenemos que estar claros y conscientes que el alumno de primer grado 2020
pasó al segundo grado 2021 sin saber leer y escribir. Que el alumno que pasó de sexto grado al séptimo grado en el 2020 pasó sin comprender básicamente las operaciones aritméticas y que llega al séptimo grado con un cierto déficit de comprensión lectora, pero también de competencia de cálculo. No digamos de lo que es el conocimiento científico, todavía mucho más deficiente, y entrando a un tercer ciclo que le va a exigir las bases suficientes para la biología, la química y la física, no digamos el bachillerato. Entonces, si un sistema educativo en su desarrollo 2023 no contempla estas variables, estaríamos resbalándonos en un sistema en el cual no vamos a poder ponernos de pie en un año 2024. Entonces tendríamos 4 años con difíciles situaciones que poder, digamos, superar. Situaciones de aprendizaje con difíciles maneras de superar, porque no existen las bases. Es como que usted quisiera, Fernando, poder vivir en una vivienda que no tiene, que es mixta, pues, de ladrillo y cemento, pero que a su base lo que tiene son zacate. O sea, no tiene una base. Sí, claro. Y que es fácil, es tan frágil que en cualquier momento puede quebrarse. Así está el sistema educativo. No quiero ser alarmista ni causante del caos ni nada por el estilo. Solamente quiero ser realista. Y que internacionalmente muchos países están haciendo lo propio. En el mismo Latinoamérica han habido congresos suficientemente fortalecidos en los cuales yo he asistido, en algunos virtualmente y otros presencialmente, en donde la educación privada en otros países está haciendo lo propio. Nosotros estamos haciendo lo propio. He tenido la oportunidad de reunirme con directores, propietarios de colegios privados, con algunos especialistas de algunas disciplinas de colegios privados, en donde hemos fortalecido la planificación escolar, teniendo en cuenta lo que ya hemos explicado de la realidad, digamos, del perfil del egresado de cada nivel y de cada asignatura, donde nosotros como país hemos sido alimentados de otros países que nos han aportado capacitación, asesoría sobre cómo enfrentar este futuro post-pandémico. En educación hay que hablar de eso. Pues si en los colegios privados estamos haciendo ese trabajo, el esfuerzo debería ser también en la educación pública. Sin embargo, como es mi área que lidero, sí, es donde me ha tocado a mí emprender y fortalecer estas, digamos, situaciones. Pero al final, como usted muy bien lo dice, el déficit que se identifica es tan grande que superarlo va a llevar más tiempo del tiempo que se ha invertido en crear ese déficit. O sea, si 4 años han sido los que han provocado el déficit escolar, habrá que entender que vamos a necesitar por lo menos 10 años para poder superarlo. ¿Cuánto? Por lo menos 10 años para poder superarlo. 10 años para poder superar ese déficit de esos 3 años. Exactamente, claro que sí. Porque cuando usted no ha establecido las suficientes bases con la calidad que se deben mínimamente de establecer, sí, el poder lograr 2 situaciones que le voy a mencionar ahorita son complicadísimas. Lo primero es, si virtualmente usted aprendió mal una competencia, eso lleva a 2 procesos. El primer proceso es desaprender lo que aprendió mal. Y eso lleva un proceso muy largo. Y el segundo proceso es aprenderlo bien, porque no lo había aprendido bien. Entonces usted a esa competencia le da ese tratamiento. Por ejemplo, para que los papás entiendan, pues termino con esto. Por ejemplo, el niño aprendió a multiplicar mal.
pero en su mente tiene el esquema, el simbolismo, el logaritmo, exactamente como él quiso aprenderlo. Cuando presencialmente llega al salón, el docente tiene que aplicar dos procesos. Primero, hacer que desaprenda lo que aprendió mal. Y segundo, enseñarle a que aprenda bien eso que aprendió mal. Eso pedagógicamente lleva un proceso muy largo, muy largo. ¿Se ha fijado usted, por ejemplo? ¿Sabe usted lo difícil que es hacer que un niño escriba el 5 bien después de que lo aprendió a escribir mal? Es un proceso largo. Claro que es un déficit educativo. Sí, claro. Claro que es un tema de... Para que no quede como que es ese. Exactamente. Sí, y hemos enfrentado esas situaciones. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero. Sí. Que los planes educativos nacionales tienen que encaminarse a ese plan. Ok, perfecto. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el vocabulario salvadoreño casi siempre se puede escuchar uno de estos dichos. El tiempo perdido, los santos lo lloran. ¿Y qué tiene que ver con la parte educativa? Es que, en efecto, como nos dice el licenciado Javier Hernández, en 10 años verdaderamente son suficientes para que nuestros estudiantes desaprendan, o más bien aprendan a desaprender lo que adquirieron mal. O sea, bueno, es que uno proyecta 10 años porque es la oportunidad que tiene en el sistema educativo básico, sí, para poder implementar algún ajuste, claro, en las promociones que vamos teniendo. O sea, el alumno que hizo parvularia en el 2020 tardará 10 años para salir de educación básica, si bien le va. Entonces es la única oportunidad que se tiene para poder hacer los ajustes necesarios para que cuando llegue educación media esta promoción pueda haber superado todo aquello que, en primer lugar, fueron contenidos no servidos y, en segundo lugar, fueron competencias no alcanzadas. Entonces tiene usted desde la parvularia 6 hasta el 9º grado para poder corregir lo que haya que corregir, para poder complementar lo que no se pudo lograr atender y para poder, digamos, implementar los valores agregados que en algún momento hagan falta agregar. Este es un tema prácticamente técnico, sí, claro, pedagógico, didáctico, y es un tema, digamos, de país. No es un tema institucional meramente dicho. Porque le explico algo, este es un tema de estándar educativo. Entonces, debe de haber una investigación. Las universidades ya deberían estar haciendo investigaciones sobre este factor de desarrollo educativo. Deberíamos estar hablando de cuánto se ha afectado el estándar mínimo del egresado de nivel y cuánto se ha quedado a deber en el sistema educativo público y privado en estos perfil de estudiante del egresado, porque todas las disciplinas tienen un perfil ideal del egresado de ese nivel, de esa asignatura, pero cuando usted compara
el perfil ideal del egresado con el perfil real del egresado, ahí usted saca la diferencia entre si es más o es menos el estándar que se ha logrado alcanzar. Sí, claro. Y ese estándar es el que hace dificultar, si la palabra vale dificultar, cuando un estudiante se cambia de un centro educativo. Porque claro, ningún plan educativo institucional es igual a otro. Entonces el perfil de un centro educativo privado se trabaja de una manera y el perfil de un plan educativo de un colegio privado se trabaja de otro. Ya no digamos en una escuela pública, es todavía más diferente, porque sus recursos son distintos, porque su ubicación geográfica es distinta, porque sus servicios que ofrece son distintos. Entonces el estándar varía, y este estándar es lo que hace la diferencia entre un centro educativo y el otro. Pero para el padre de familia, sea cual sea el estándar, lo que está buscando es calidad. Y lo que está buscando es que su hijo, que su hija, de verdad sean competentes en cualquier centro educativo. Entonces, enfrentamos una realidad post-pandémica en la cual estamos totalmente, digamos, limitados por variables que están fuera del alcance del sistema educativo en muchas veces para poder lograr el ideal que quisiéramos en educación. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, una de las variables es la variable de la condición económica de la familia. Por mucho que un padre de familia quisiera pagar un colegio de alto estándar, no tendría esa calidad. Sí. Esa es una limitante. Por mucho que un padre de familia quisiera que su hijo se le atienda no solo en un segundo idioma, sino en un tercero o en un cuarto, si no puede pagar por él, no lo va a tener. Y si por mucho que un padre de familia quisiera que su hijo o que su hija rindiera, digamos, idealmente o excelentemente en cada una de las disciplinas, pero si las capacidades que tiene su hijo o su hija son, digamos, no tan, digamos, nivel experto o modo experto para poder asimilar las disciplinas, pues obviamente también es una limitante. También es una limitante la situación del hogar. La composición del hogar, Fernando, en nuestro país ha ido cambiando mucho. El ideal es el hogar nuclear, en donde usted tiene su mamá, su papá y los hijos. Pero el hogar ha cambiado tanto. El hogar nuclear, tendremos 3 de cada 10, pero 7 de cada 10 son hogares distintos. Son hogares donde el estudiante vive con otros familiares o con otros no familiares, donde el estudiante vive solo con la mamá, donde el estudiante vive con otro familiar que no es mamá, ni papá, ni abuelita. Sí. Entonces, esa composición familiar beneficia o afecta el estándar de educación que queremos nosotros como país producir. Cuando El Salvador produzca un estándar de alta calidad, competitivo, podríamos decir que estaríamos en la ruta correcta del desarrollo educativo, de la gran revolución de educación que todos estamos queriendo experimentar para poder ser más competitivos como sociedad. Como sociedad, ¿en qué somos nosotros competitivos como país? Habría que preguntar, ¿en qué somos mejor nosotros que Guatemala, por ejemplo? ¿En qué somos nosotros mejor que Honduras? Sí. O que Nicaragua, que son nuestros vecinos. O sea, ¿qué nos compran ellos que ellos no produzcan? Ahí es la pregunta más del millón, como dicen, ¿verdad? Al contrario, somos nosotros los que les vivimos comprando a ellos. Usted ya respondió mi pregunta. Hoy nos cambiamos el rol para que usted vea cómo la gente ve todo. Entonces, cuando invertamos esa, digamos, esa ecuación, Sí. cuando seamos nosotros los que les vendamos, entonces diremos que estamos superando a Centroamérica. Pero Fernando, si no logramos superar a Centroamérica, ¿cómo quiere usted que logremos superar a Latinoamérica?
¿Y cómo quiere usted que podamos lograr superar a nuestro continente americano? Y cómo también vamos a frenar la fuga de cerebros si ven que se le está dando más oportunidades en otros países. Una cosa trae a la otra, sí. Por lo mismo. Cuando nosotros logremos superar esas variables, entonces vamos a frenar la migración. Es en lo que hay que invertir. Sí, claro. Entonces, por eso estamos interesados nosotros en que las oportunidades que se puedan dar en estudiantes del tercer ciclo y bachillerato sean mucho más grandes que las que se han dado hasta ahorita. Donde podamos tener jóvenes y señoritas de 16 años en adelante con verdaderas opciones de una posibilidad de un mejor proyecto de vida en nuestro país, sin tener necesidad de mirar a otros. Desde luego. Bueno, momento de nuestra última pausa comercial, así que no nos cambien, ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En resumen, con todas las afectaciones que trajo la pandemia al sector educativo, entendemos que todos fueron afectados. Pero en este caso, y si proyectamos lo que se ha mencionado de una corrección que puede durar hasta 10 años, los más afectados realmente, ¿quiénes son? Aquellos niños que están en parvularia o primer ciclo, o aquellos de educación media que no pudieron cursar como se debía los últimos 2 años y que algunos de ellos podrán entrar a la universidad y otros que la idea era entrar al mundo laboral. ¿Quiénes son los más afectados? Sabemos que todos tienen un nivel. Lo ha dicho UNICEF, lo ha dicho el PNUD, otros organismos internacionales entendidos en materia educativa también lo han ratificado. Sí. En cuanto a que el déficit es tan grande que el mundo tendrá que reinventarse. Y eso significa dar un giro de 180 grados a sus sistemas educativos. Sí, claro. Todos estamos afectados. Todos los que vivimos una pandemia que nos limitó la presencialidad. Es que ese fue el factor más determinante del déficit educativo que experimentamos hoy. Cuando el médico tenía que haber estado en un ciclo de universidad haciendo prácticas y sus clases se tornaron virtuales y se les promovió de una asignatura prerequisito hacia otra asignatura sin tener las bases suficientes para poder promoverse. Sí. Esa es una afectación grande. Cuando se ha promovido estudiantes de educación inicial, parvularia y primer ciclo de educación básica sin las competencias mínimas adquiridas, es una afectación súper grande. Cuando el segundo y tercer ciclo de educación básica, que son los niveles, de enlace con la educación media, son establecidos su promoción en base a normativas, pero no en base a rendimiento. Claro. Entonces, en base a eso, pues se respeta primero el derecho a que deba de promoverse, pero se irrespeta el derecho a que deba de promoverse, pero con competencias adquiridas. Entonces, todas estas variables así dichas conforman lo que es una afectación general a todos los niveles y en todas las disciplinas. Claro. Poder contrarrestar todo esto, Fernando, pasa por de verdad tener planes de acción y ejecutarlos a la luz de verdaderos, movimientos
educativos que logren realmente ajustar todo lo que había quedado pendiente en algún momento durante los procesos anteriores. Bueno, licenciado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para continuar hablando de esta temática tan importante, pero le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Siempre es un placer. Un saludo y gracias Criterios y gracias Fernando por tenerme acá. Desde luego, y a ustedes amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.